Brasil, decime qué se siente. Tristeza no tiene fin. No, no vamos a hablar de fútbol, pero también vendría bien. Vamos a tener la oportunidad de hablar un poquito de política, porque en Brasil se viene el nuevo gobierno de Ignacio Lula da Silva y, claro, comienzan a aparecer quiénes serán los ministros de su gabinete. Para eso estamos en comunicación con nuestra querida amiga, la periodista Eleonora Gosman. Eleonora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, aquí enfervorizados te imaginarás con el Mundial. No sé cómo se está viviendo en Brasil lo que ha pasado. No, mira, como lo viviríamos nosotros en la Argentina, si hubiera perdido Argentina frente a Polonia, ¿fue? No, no, me estoy confundiendo. Eh, Frente contra Croacia, a Croacia. Croacia, no, a Croacia tiene ahora que Claro, encontrarse. Argentina ¿con Contra quién? Holanda. Contra Holanda, perdón, los Ah, países. Contra Eso, Holanda, sí, el sí, sí, rival que tuvo la Argentina, es así esto. claro, Pero sí. tristeza no tiene fin, estaban ahí ya a punto y se sentían que estaban llegando, como siempre, a ser los protagonistas de la final e incluso más. Vos sabés que yo pensé que efectivamente iba a pasar eso, e inclusive que iba a haber una final, una semifinal histórica entre Brasil y Argentina. Es lo que Estaba casi convencida. Así es, casi todos pensaban lo mismo, pero fútbol, es así. Pero Sí, vimos no, no. reacciones muy viscerales ahí en Brasil de algunos comentaristas en los medios de comunicación y claro, bueno, se vive con mucha pasión también en Brasil el fútbol, pero tienen tantos logros que por un tiempo tienen margen más allá de lo que ha pasado en este mundial. Eleonora, yo decía, bueno, se viene este nuevo gobierno 1 de enero formalmente, ¿no? Sí, efectivamente, y hoy hay un paso fundamental previo a la asunción indispensable, que es, no sé cómo decirlo en español, la entrega, el Tribunal Superior de Justicia Electoral. Ujú. El Tribunal Superior Electoral le entrega perdón, le entrega a Lula y le entrega a Geraldo Almin un diploma en el cual confirman que ambos fueron legítimamente elegidos, etcétera, etcétera. Es un paso que requiere la justicia electoral de Brasil porque está así planteado en Brasil, ¿no? Ujú. En la Constitución y en la descripción, digamos, de cómo son los pasos Y que en este electorales. caso es muy importante. Y en este caso es muy importante porque evita, o sea, de aquí en adelante no puede haber cuestionamientos. Ujú. ¿Por qué? Porque lo que ese diploma hace es garantizar que la elección fue legítima, etcétera, etcétera. Se cumplieron todos los pasos, se revisaron todos los votos, todo esto, ¿no? Y bueno, es un paso más, es un paso clave en ese sentido. No hay vuelta atrás, digamos, Ujú. ¿no? Y también los pasos claves en relación a lo que será el gobierno de Lula es el nombramiento de sus futuros ministros. ¿Alguna sorpresa esto de que Haddad sea el ministro de Hacienda, que quién es el ministro del canciller? ¿Alguna sorpresa para ti que estás ahí con el día a día? No, no. Respecto de Haddad, de Fernando Haddad, ya se sabía que iba a ser el ministro de Economía o ministro de Hacienda. Todavía no está claro con qué nombre va a quedar el ministerio porque Paulo Guedes, el todavía ministro de Economía, le cambió el nombre de Hacienda para Economía. Ujú. Ahora probablemente vuelva para Hacienda, ¿no? Y, o sea, lo que hizo Lula fue informar el viernes cuáles son los ministros esenciales, ¿no? El de Justicia, el de, bueno, el de Economía, también el ministro de Defensa, Mucio, muy importante porque hay todo un tema con las Fuerzas Armadas, como vos sabés, Ujú. digamos, de recomposición de relaciones y no va a ser una tarea tan fácil, pero las Fuerzas Armadas en este momento están tranquilas, Ujú. digamos, ¿no? Ya Vayamos no uno hay. por uno, si te parece, Leonora. Si Sí, tuvieras que describir al que desconoce el perfil de Fernando Haddad,
¿cuál es su orientación desde el punto de vista de la economía? Mira, Fernando Haddad es filósofo, es profesor universitario, es sociólogo y además hizo una maestría en economía, con lo cual, digamos, tiene doctorados y maestrías, le sobran, te diría, ¿viste? Eso no quiere decir que sea un gestor extraordinario, pero creo que sí lo es porque además él tuvo experiencia de gestión que fue la ciudad de San Pablo. Es una ciudad muy grande, con lo cual, digamos, de alguna manera tenés garantizada que la gestión la sabe hacer, ¿no? Que sabe gestionar, a esto me refiero, en el Estado, ¿no? Y desde el punto de vista económico, ¿dónde se sitúa? Si tuvieras que... Preguntate no dónde se sitúa Fernando Haddad, preguntate dónde se sitúa Lula. Él es el que va a tomar las decisiones en temas económicos. Los otros le pueden venir a decir, mirá, queremos esto, esto y esto. Y él dirá, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Se entiende? O sea, y además lo ha dicho específicamente. Así lo ha dicho, en esos términos. Acá el que va a resolver soy yo, no es el ministro de Economía. O sea, de hecho es como una especie de ministro de Economía en las sombras. Upa. Es decir, Lula será finalmente el que tome decisiones sobre todo lo que hace a la política de Brasil. Exactamente, sobre todo la política económica. Especialmente porque en esta etapa hay un tema muy central que es el tema de reconstituir los organismos federales, que estuvieron bastante damnificados por falta de presupuesto, ¿no? Por falta de recursos. Hay un informe muy amplio que va a presentar el grupo, lo que se llama el grupo de transición, que yo creo que lo debe estar presentando mañana o pasado mañana, a más tardar, donde hacen un relato pormenorizado de qué fue lo que quedó y cómo quedó, ¿no? Entonces, vos ves que todo el área social quedó bastante desvestida, digamos, o desnutrida. Entonces, él en esta etapa lo que pretende justamente es revestir, o sea, volver a poner en condiciones el área social. ¿Presentan una especie de balance de lo que reciben? Un balance total de lo que reciben, porque la transición es entre sectores técnicos, grupos técnicos del lado de Lula, digamos, y los grupos técnicos de cada ministerio. Pero entonces tienen mucha información. Sí. Suena muy serio para nosotros, donde generalmente el gobierno que ingresa no tiene ningún tipo de balance y se encuentra con lo que se encuentra y nunca se sabe muy bien qué fue lo que encontró. Bueno, a mí me parece excelente la transición, ¿no? Porque es indispensable. Vos tenés que tener un informe de qué es lo que se hizo en el gobierno que te precede, ¿no? Absolutamente. Y no solamente un informe, que tenés que tener todo, tenés que saber a quiénes emplearon, por qué los emplearon, cómo los emplearon, qué presupuesto tienen, cómo lo usan ese presupuesto, y las decisiones que han tomado que pueden afectar tu propia gobernabilidad, ¿no? Perdón. Bueno, Fernando Haddad entonces será el ministro de Hacienda, o como se lo denomine finalmente. Sí, exacto. Hablemos de Mauro Vieira, que era su nombre conocido. Mauro Vieira. No, Mauro Vieira es un yo lo conozco personalmente y he hecho varias entrevistas con él, porque él fue embajador en Argentina. Así es. Y fue embajador justamente en el periodo, mirá vos, ¿no? En el periodo en que primero fue Néstor Kirchner el presidente y después le tocó una etapa de Cristina Kirchner, ¿no? Después de eso se fue a Estados Unidos con Obama. Digo, contando el tema de la importancia que tiene, incluso, digamos, para el gobierno de Lula, porque también allá estaba el gobierno de Lula, ¿no? En Brasil. Así que bueno, eso, y fue canciller, también ya fue canciller con Dilma. Es decir, es alguien que vuelve a ser canciller de Brasil. Exactamente, es alguien que vuelve a ser canciller de Brasil. Había distintas opiniones sobre esto aquí en Brasil, ¿no? Pero a mí no me parece que esas opiniones puedan darse a conocer, porque no me parece justo que un canciller que está por entrar, digamos, hacerle la crítica que le hicieron en la prensa. Te diré que la prensa brasileña es bastante feroz en ese sentido, ¿no? Hombre del riñón de Celso Amorim, pero... Exacto. ¿Le han hecho críticas por gestiones anteriores? Mirá, no, críticas políticas, porque lo consideran de derecha. Yo no, mirá vos, claro. O sea, ¿cómo?
consideran de derecha a quien sería el canciller de Lula. Yo creo que esto no es verdad y que además de no ser verdad, digo, ni derecha ni izquierda, es un canciller, con todo lo que esto significa. Pero la sí, política externa de Lula él la conoce muy bien. Ya que hablamos... Este es un dato central. ¿Por qué digo que la conoce bien? Porque ya estuvo con Lula y sabe lo que piensa, cómo piensa. Y además, Celso Amorín va a estar como asesor internacional de Lula. Es un puesto que ya existió durante el primer y segundo gobierno de Lula. Pero ya que hablamos de política exterior, interesante, el primer viaje de Lula que ya se hizo público es justamente a los Estados Unidos, ¿no? Sí, no sabemos si va a ser el primero o no, pero en teoría es el único que está programado. Lo que pasa es que Alberto creo que va el primero a la asunción de Lula. No sé si ahí no tendrán una reunión. Ah, está bien. Alberto le gusta mucho viajar al Brasil, le gustan las playas y parece que la pasa bien, entonces si lo reciben bien, tiene caipirinha, va a ir. Pero salida de Lula al exterior, parecería que el primer viaje sería a los Estados Unidos. El problema es que normalmente, digamos, el primer viaje se hace a la Argentina. Esto es lo que quería imponer el gobierno de Lula siempre, que el primer viaje se haga a la Argentina. Vamos a ver, porque el encuentro con Biden ya fue arreglado, dicho sea de paso, cuando estuvo Sullivan en Brasilia hace unos días atrás. Y bueno, ahí estaba Sullivan, estaba González, estaba la plana mayor, ¿viste? Para decirlo claramente, del área de América Latina, ¿no? Y parecería que tanto para los Estados Unidos Brasil es muy importante como para Brasil los Estados Unidos. No tengas ninguna duda que es importantísimo, no muy importante, importantísimo, es clave. Y es muy interesante porque Lula... en realidad Biden lo había invitado a que Lula fuera ahora a Estados Unidos, antes de asumir. Y Lula le dijo, no, tengo que hacer muchas negociaciones, se vuelve muy complejo. Yo creo que en el fondo él quiso ir como presidente ya asumido. ¿Por qué? Porque tu capacidad como presidente no es la misma que como presidente electo. Pero era un gesto de Estados Unidos, un gesto muy claro de reconocimiento. Y fue un gesto muy claro de reconocimiento, con lo cual, de alguna manera, vos estás evitando internacionalmente, me refiero, cualquier aventura de algunos aventureros. ¿No? ¿Y quién es Rui Costa, que dice que ocupará la jefatura de la Casa Civil, es decir, una función equivalente aquí al ministro coordinador? Exactamente. Bueno, Rui Costa fue gobernador, y vos sabés que era del PT, me parece, pero no estoy muy segura. Que él, junto con Haddad, son los dos únicos del PT. Porque Flavio Dino, que es el nuevo ministro, va a ser el nuevo ministro de Justicia, es del Partido Socialista Brasileño. Bueno, Mucio no sé si tiene identificación política, fue más elegido por sus características técnicas, es el ministro de Defensa, ¿no? Así que bueno, digamos, la elección que hizo Lula ahora fue del núcleo de hierro, digamos, de este gobierno, ¿no? O sea, que es Hacienda, la parte económica, que es justicia, que son las Fuerzas Armadas, que para él es un tema, hoy por hoy es un tema central, ¿no? Y como siempre se pregunta, ¿cómo reaccionó tanto los mercados como la población a estas designaciones? Mira, los mercados, como siempre, te suben y te bajan según les guste o no el designado, pero de hecho los mercados están reaccionando. Pueden, por ejemplo, cuando nombraron a Haddad, cuando Lula lo nombró a Haddad, pero ya se sabía, venía de antes que iba a ser Haddad, con lo cual ya había tenido impacto en los mercados, ahora ya no tuvo ninguno, ¿no? Que era el que realmente podía o no tener impacto en los mercados. Bien. Bueno. Y la última, que siempre es tan importante, ¿cómo está Jair Bolsonaro en su salida? ¿Cómo viene? ¿Ya está armando las valijas? No lo sé. Mira, Bolsonaro, su salida, yo creo que ella sabe que no tiene chance, ella lo entiende perfectamente. No obstante lo cual, se van a encargar de hacer algunas protestas y algunas movilizaciones
en Brasilia, probablemente hoy, que es la diplomación, no sé cómo se dice esa palabra, bueno, no importa, lo diploman, le dan el diploma, la graduación sería en español, ¿no? Entonces, bueno, hoy puede haber bastantes manifestaciones contrarias a Lula. En Brasilia hay un foco, digamos, importante en ese sentido, ¿no? ¿Y tomará el modelo de Cristina Kirchner de no estar en la asunción de Lula y hacer el traspaso formal? No se sabe, no se sabe, no se sabe. Hay, la alternativa está planteada y lo que dicen en el grupo de Lula es lo que pasa que hay que entender también que para Bolsonaro hacerle la transferencia a Lula es el peor escenario del mundo, no tanto porque sea otro presidente, sino también porque es un presidente con el cual, nuevo presidente con el cual estaba absolutamente peleado, disputado, digamos que, y eso lo veías bien cuando fueron los debates presidenciales, donde podía Bolsonaro lo achataba y trataba de achatarlo, incluso, digamos, acercándosele físicamente como para decir, mira, a vos te tengo bien encuadradito, ¿no? Y bueno, no es fácil, ¿no? La grieta del Brasil que también está presente, los Sí. personajes que hacen a la política y a este país dividido absolutamente. ¿Estarás ahí el 1 de enero Desde cubriendo? el lunes que voy a estar cubriendo, creo que Pero va a ser histórico en ese sentido, ver qué pasa en un país tan dividido si Lula finalmente consigue o no achicar ese abismo, ¿viste? vienen desafíos interesantes para Brasil, país enorme con un potencial que todos conocemos. Gracias, Eleonora, como siempre, por darnos una semblanza de aquellos ministros que en primer término acompañan a Lula da Silva en el futuro gobierno y claro, iremos viendo la evolución del mismo en el día a día. Gracias a vos, en serio. Un Eh, abrazo muy grande, querido. Eleonora Gosman, nuestra querida amiga periodista en Brasil, dándonos un panorama actualizado de los nombramientos de Lula da Silva y las reacciones de la sociedad brasilera.